Vamos a orar. Padre Dios, le agradecemos, Señor, este tiempo que usted nos permite para poder escuchar la palabra, Señor. Estamos muy agradecidos, Dios, porque usted nos da, Señor, la gracia y la misericordia, Señor, para poder recibir, Señor, la palabra en todo momento y en todo tiempo. Le pedimos, Padre, que por favor usted dirija, Señor, este tiempo y que por favor también usted nos dirija, Señor, dirija nuestras vidas y que podamos, Padre, estar agradecidos, Señor, por la gracia y la misericordia que usted nos permite, Señor. Le pedimos que por favor usted nos ayude, Señor, a crecer, Señor, espiritualmente y que también podamos dejar, Señor, a un lado nuestros pensamientos. Le agradecemos por este tiempo, Señor. Bendiga nuestras vidas y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a comenzar. Primeramente vamos a leer en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Desde el versículo 4. Daniel 6:4. Voy a leer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hasta ahí. Hemos leído una historia que en lo personal, desde que yo soy pequeño, conozco y había escuchado sobre ella, sobre Daniel, y cómo él había sido encerrado en el foso de los leones y cómo él había sido también llevado cautivo por estos sátrapas, ¿no? Cómo ellos quisieron acusarle, quisieron como estar, ¿no? Para que él pudiera recibir una sentencia, perdón, como anda la corriente de la computadora. Entonces, estos hombres
se levantan contra Daniel y se levantan contra, más que contra Daniel, se levantan en contra de Dios, porque ellos sabían cuál era el Dios al cual Daniel servía. Ellos conocían cuál era el Dios al cual Daniel, por el cual Daniel tenía, ¿no? Esta devoción y hacía este trabajo. Nosotros podemos ver en la vida de fe de Daniel cuánta seguridad tiene Daniel. No está confiando en el edicto de hombres, no está confiando en el edicto de alguna persona o de cualquier persona, sino él solamente está confiando en Dios. Cuando nosotros vemos esta vida, podemos darnos cuenta, ¿no? Y estar muy agradecidos porque verdaderamente no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, sino que en realidad cuando su corazón 100% está confiando en Dios, no importa si, como decimos coloquialmente, si el mundo se esté cayendo a pedazos. Por eso el Daniel, él, ¿cómo es su vida de fe? Su vida de fe depende solamente de lo que Dios diga, de lo que Dios mande o de lo que Dios apruebe. A él, Daniel, no está esperanzado o no está esperando en alguna ley de los hombres, sino que él únicamente se entrega por completo a Dios y se espera en la voluntad de Dios. Daniel en ningún momento espera en él mismo, porque él sabe que Daniel es un ser humano, Daniel es un ser humano limitado, Daniel es un ser humano que no tiene la capacidad de poder enfrentarse a un rey, porque sabe Daniel que en cualquier momento puede ser también él destruido. Pero cuando Daniel confía verdaderamente en Dios, podemos ver que Daniel no le importa por ningún motivo su capacidad, no le importa su forma de vivir, sino lo único que le importa es que Dios le va a respaldar. Entonces podemos ver rápidamente estos sátrapas o estos gobernadores del rey. Dice en el versículo 4 de Daniel 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Constantemente en nuestra vida espiritual se pueden levantar ciertas dificultades o se pueden levantar ciertos problemas que nosotros podríamos pensar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Pero en realidad esto no es lo importante, sino lo verdaderamente importante es cómo yo voy a enfrentar la situación, cómo es que yo voy a llegar delante de la situación y por cómo me voy a presentar yo. La situación muchas veces o la mayoría de las veces no es la que importa, sino en quién yo pongo la confianza, en quién yo espero o en quién yo dejo que se establezca la voluntad de mía o la de Dios. Entonces, constantemente, yo hace poco escuchaba testimonio de un pastor de que estuvo en un país musulmán y me podía conectar, ¿no?, con su corazón y podía entender un poco. Él hablaba, ¿no?, sobre cómo era compartir en un país musulmán. Había dificultad, había problema, había carga también, pero el pastor no le importaba esta parte, sino lo que a él le importaba. Un tiempo sí él se estuvo cuidando, él se estuvo protegiendo para que no le pasara nada, pero en cuanto él completamente dejó su ser y dejó que Dios trabajara,
él pudo compartir el Evangelio fuertemente y también se les dio los permisos para él poder compartir. Nosotros pensamos que el compartir el Evangelio es muy precioso, ¿cierto? Y es una gracia. Pero imagínense ahora compartir el Evangelio en un país musulmán, donde cualquier religión o cualquier creencia diferente a la de este país va a ser perseguida. Mucha persecución, mucha carga se levantó, pero el pastor decía, cuando él decidió entregarle por completo su límite a Dios y no en él, a Dios pudo trabajar. Inclusive hasta les dieron el permiso para poder compartir la palabra abiertamente. Ya no tenían que esconderse, ya no tenían que cuidarse. Constantemente en nuestra vida también se puede levantar la persecución. Constantemente en nuestra vida también se puede levantar alguna situación adversa a lo que nosotros pensamos. Yo quisiera estar siempre bien, pero ¿por qué hay situación? Con anterioridad nosotros podemos ver en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando los cristianos fueron perseguidos. Cuando los cristianos tuvieron persecución, ¿qué pasó? Rápidamente ellos salieron huyendo por la dificultad, pero ¿qué fue de beneficioso o qué beneficio llegó por esta dificultad? Ellos fuertemente pudieron compartir el Evangelio. Ellos fuertemente pudieron compartir la palabra de Jesucristo con muchas personas. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Este libro a mí me impresionó mucho porque relata la manera en que los cristianos eran perseguidos. Primeramente los metían, ¿no?, en el Coliseo romano. ¿Y qué les hacían? Los hacían enfrentarse contra algunos leones, contra algunos guerreros. Al principio el rey, esto solamente lo hacía con sus generales. Algún general, algún general que quisiera enfrentarse a alguna bestia o a otro soldado, él lo hacía. Pero de repente se acabaron también, y también lo hacían con los prisioneros, pero de repente se empezaron a acabar a los prisioneros. Y después, ¿qué pasó? Ellos decidieron perseguir a los cristianos, y cristiano que atrapaban, cristiano que era echado al Coliseo romano, a enfrentarse con alguna bestia, a enfrentarse con algún gladiador. Entonces, estas personas, ¿cómo creen que vivían? Solamente por defender su fe eran perseguidos. Solamente por defender su fe ellos eran como asesinados. Podríamos pensar, entonces si nosotros podríamos pensar, ¿qué haríamos en su lugar? Yo al menos pensaría que me daría mucho miedo. Yo huiría y trataría de que no me atraparan, pero si me atraparan, no sé qué pasaría. Pero en la Biblia, perdón, en el libro del mártir de las catacumbas, habla sobre cómo estos hombres eran atrapados. Y cuando eran atrapados, mientras eran atrapados, entonaban himnos. Y cuando ellos sabían que iban a ser asesinados, ellos seguían entonando los himnos. Y cantaban con mucha alegría en el corazón, con mucho gozo. La persecución les daba fuerza. Pero esto también fue para que muchos cristianos de esa era, de esa época, se dispersaran y de esta manera predicaran el Evangelio a cualquier persona. Y predicando el Evangelio, teniendo la persecución, ellos predicar el Evangelio con mucha fuerza. En la vida del cristiano no quiere decir que va a ser perfecta.
La vida del cristiano no quiere decir que va a ser perfecto, que va a ser todo miel sobre hojuelas, o como podríamos decir, que solamente va a haber mariposas y arcoíris y unicornios. No, siempre va a lo mejor en algún momento se va a levantar alguna persecución, en algún momento se va a levantar alguna dificultad, pero esta dificultad ¿para qué es? No es simplemente porque a Dios le plació, ten dificultad. No es simplemente porque a Dios se le plació decir, hoy te voy a enviar dificultad. No es simplemente así, sino que hay un plan que Dios quiere ejecutar en nosotros. Quiere ayudarnos, quiere permitirnos también la fe, la vida de creencia. En la vida del rey David, constantemente se levantaba algún oso, se levantaba algún león, y ese oso y ese león iba y le quería quitar alguna oveja. Pero después el rey David, rápidamente, él como tuvo la valentía de enfrentarse a Goliat. Aunque la situación que se levantaba en ese momento, ¿qué era? Él está hablando contra el ejército del Dios viviente, él está blasfemando. Entonces él se levantaba rápidamente en contra de Goliat. Él podía tener una vida de fe verdadera. Él podía tener una vida de creencia basada en que Dios me va a ayudar, basada en que el Padre me va a dar la gracia, basada en que Dios está conmigo. Entonces, David se enfrenta contra Goliat, pero Saúl no enfrenta, Saúl no avanza, Saúl simplemente se queda en una condición. Tengo miedo, no voy a poder. Inclusive cuando se le acerca David a Saúl, ¿qué le dice? Tú eres muchacho y eres un muy muchacho. Y Goliat ha sido guerrero desde su juventud. No tienes oportunidad. Pero entonces en ese momento David le declara, yo he hecho, cuando algún oso o cuando algún león se acerca a mí y me quiere robar una oveja, yo voy y le persigo y se la quito de su mandíbula. Y si él me quiere atacar, lo tomo de su mandíbula y lo hiero. El rey David, él pensaba, él tenía la confianza en Dios. El Dios de Israel me va a ayudar. El Dios de Israel me va a proteger. Entonces en ese momento Saúl le permite. Pero aún así Saúl, ¿qué pasa? Con su pensamiento y su forma de trabajar, le dice, ponte el casco, ponte la armadura, ponte mi espada. ¿Qué quiere decir? Saúl aún sigue pensando que puede resolver. Saúl aún sigue pensando que a su manera va a resolver, pero no es así. Entonces el rey David le dice, no, rey, pero yo nunca he usado esto, yo nunca he utilizado esto, así es que mejor no, y se lo quitó. No escuchó en ningún momento el pensamiento de Saúl. David únicamente creyó en Dios. David únicamente creyó a la palabra. David únicamente tuvo esperanza en Jehová. ¿De qué manera nosotros vamos a poder avanzar o de qué manera nosotros vamos a poder llevar a cabo la vida de fe de la misma manera? La vida de fe, ¿dónde comienza? Dice la Biblia en Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Voy a leer. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe es que mi alma se salve. El fin de la fe es que mi alma tenga la salvación, se encuentre en salvación.
Pero ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué se trata esto? Simplemente nosotros creyendo que Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, con eso nuestro pecado se lavó. Con eso nosotros tenemos la salvación. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. Que mi alma sea salva por la fe. Ese es el principal objetivo de la fe. Ahí comienza la vida de fe. Cuando una persona se declara, yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto. No porque lo diga yo, sino porque en la palabra está escrito. Hebreos, ya que estamos por ahí, Hebreos capítulo 10. Versículo 10. Dice Hebreos 10:10, voy a leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora versículo, ahí que dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A los que somos santos nos ha hecho perfectos. Ahora primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Desde el 9 vamos a leer. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados, santificados, justificados. Ahí comienza la vida de fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de estar convencido de, aunque no lo veo, pero yo ya lo tengo. Esa es la salvación, esa es la vida de creencia, la vida de fe. Volvamos a Daniel capítulo 6. Versículo 10. Daniel 6:10 voy a leer. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Una cosa muy clara podemos ver. A Daniel no le importó la situación. A Daniel no le importó qué es lo que él estaba pasando, qué es lo que él estaba viviendo. A Daniel lo único que le importó fue, primeramente, tener esta convicción. Dios me va a ayudar. Dios me va a librar. Si yo le sirvo a Dios, Dios me va a cuidar. Nosotros también constantemente tenemos esta duda. Cuando se levanta la persecución o cuando se levanta la dificultad, ¿Dios me estará ayudando? ¿Dios me irá a ayudar? Pero hay algo que nosotros debemos entender. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El amor de Dios se renueva todos los días. El amor, la misericordia, la gracia está ahí para nosotros todos los días. Solamente dice la Biblia, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente acérquense al trono de la gracia. No hagan otra cosa más.
No intenten presentarse con sus obras, no intenten presentarse queriendo presentarse buenos, no intenten queriendo presentarse bien. El hijo pródigo, el padre no le preguntó, ¿ya estás limpio? ¿Ya estás bien? ¿Ya te puedo abrazar? ¿Estás limpio para que te abrace? No. El padre solamente le dijo, fue movido a misericordia, corrió y se echó a su cuello. Dios en todo momento nos guarda, Dios en todo momento nos cuida, solamente que en nosotros, ¿por qué crece la desconfianza? Dios nos ha dado la salvación, pero ¿por qué en nosotros crece la desconfianza, crece la dificultad? Aunque Dios ya me dio la salvación, como dice en Primera de Corintios capítulo 6 desde el versículo 11, ya me lavó, ya me santificó, ya me justificó, o en Hebreos 10:10 o 10:14, me hizo santo y a los santos los hizo perfectos. Soy santo, justo, perfecto, lavado por la sangre de Cristo, por la ofrenda de Jesucristo, no por mi buen ánimo, no por mi buen hacer, no por mi buena voluntad, sino por la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema? Mis pensamientos. Me tengo que desconectar de la tierra, me tengo que desconectar de mis pensamientos y tengo que conectarme al corazón de Dios. Tengo que conectarme a la palabra de Dios. Tengo que creer a lo que dice Dios. Primeramente, Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó mi pecado. Ahí comienza la vida de fe. Ahí comienza la vida de creencia. Amén, hermanos. Yo estoy muy agradecido con Dios porque nos permite la iglesia, nos permite de su gracia, nos permite de su misericordia. Y aunque se levante la persecución, Dios nos permite la salida. Dios nos permite a Jesucristo, Dios nos permite a la iglesia, Dios nos permite al siervo, para que nuestro corazón se alinee con su voluntad. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir hasta aquí. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a orar. Padre Dios, le agradecemos, Señor, por este tiempo que usted nos permite la palabra, Señor, y nos permite poder creer, Señor, y poder tener la iglesia, Señor, y poder tener en nuestro corazón, Señor, la palabra. Le agradecemos, Padre, porque aunque se levante la persecución, Señor, y aunque se levante la dificultad, usted está con nosotros, Señor. Le agradecemos, Padre, porque usted nos ha dado la misericordia de su gracia y de poder recibir la salvación. Y estamos muy agradecidos, Señor. Señor, que por favor usted nos ayude, Señor, en todo momento. Y nos permita también el buen tiempo para poder escuchar y compartir el Evangelio. Por favor, Padre, que también usted bendiga, Señor, a los hermanos y bendiga sus actividades del día de hoy y guárdele, Señor. Le agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permite compartir y oramos, Padre, para que en nuestro corazón se establezca la palabra, a pesar de que se levante la dificultad como a Daniel y a David, pero, Padre, nosotros estar confiando en que usted nos va a ayudar. Le agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que tengan excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye.